Oye, momento de presentar a nuestra invitada que siempre trae datos interesantes respecto a los cuidados alimentarios en términos generales y sobre todo también un poco la guía sana que todo el mundo debería seguir dependiendo un poco de cómo tú te sientas o quieras sentirte, en rigor también a un concepto en general. Pero en esta visita vamos a estar tocando un tópico en particular, pero antes por supuesto siempre hay hartos datitos interesantes que conversar con nuestra buena amiga que es nutricionista, Camila González, que ya nos acompaña a esta hora de la mañana acá en el Matinal Enfoqueme. ¿Cómo está, Camila? Bien, gracias a ustedes. Gracias por tu visita, Camila. Bueno, estábamos conversando atrás de cámara, cifras bien negativas para Chile en relación a la obesidad. Exacto. Noticia de último minuto. Exacto. Yo personalmente vi la noticia ayer, ya. En el último ranking de recién del año pasado, nosotros teníamos el tercer lugar con mayor cantidad de personas obesas de los países de la OCDE, que son los países desarrollados, casi desarrollados, ¿ya? Tras un año, nosotros pasamos a ser el tercer lugar al primero y subimos en el ranking, dejando atrás a Estados Unidos y dejando atrás a México, que son países que tienen grandes niveles de obesidad. Estas cifras son alarmantes y nos tienen que llevar a tomar conciencia a todos, más que a celebrar que pasamos del tercer lugar al primer lugar, porque lamentablemente no es una razón de celebración. Claro, bien preocupante. Exacto. Más allá de la opinión personal de cada persona, hay un tema de cifra que es súper negativa, porque al hablar de obesidad se habla también de enfermedades, de mala calidad de vida, incluso también de la población infantil, que uno desearía ver a niños saludables y felices, pero al verlos lamentablemente con estas cifras de obesidad, todo eso se ve mermado. Exacto. De hecho, actualmente 1 de cada 4 niños presenta obesidad y no contamos a los niños que tienen sobrepeso, porque solamente 1 de 4 tiene estado nutricional normal. Si nosotros vamos a los colegios, cuando los niños están saliendo, las personas que no tienen hijos como yo, observamos la normalidad que existe actualmente. Todos los niños les sobra. Ver a un niño delgado lo consideramos raro. Quizás está muy flaquito, quizás puede estar enfermo, porque estamos tan acostumbrados a ver niños más anchos que se ha transformado en nuestra normalidad, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de cambiar. Tratando de hacer un cambio desde las personas que están en la casa, la comida que le dan a sus hijos, cambios familiares. En primera instancia, como siempre digo, no es necesario que visiten un profesional, porque que toda la familia que tiene sobrepeso o obesidad visite una nutricionista puede significar un gasto importante. Sin embargo, son pequeños cambios que en un inicio se pueden hacer desde el hogar: ingerir más agua, tratar de incentivar el deporte, como tú decías, eliminar los productos con excesiva cantidad de azúcares simples, como la bebida, la golosina, las galletas, los dulces, no mandar plata al colegio, porque lamentablemente tenemos la ley del Super 8 que impide tener kioscos dentro de los establecimientos. Sin embargo, a la salida del colegio no está normado y siempre hay un carrito que vende golosinas, etcétera, y son calorías vacías, falsas, que el niño no necesita ingerir y que solamente lo ayudan a acumular grasa. Mira, yo siento de que este es un tema evidentemente de preocupación, pero también entiendo a su vez que hay una situación bastante sistemática en analizar probablemente las situaciones que llevan a este tipo de ranking. Yo creo que a lo mejor no deberíamos para nada sentirnos orgullosos al respecto, pero yo siento que efectivamente aquí hay responsabilidades compartidas de todo tipo, porque por lo general uno siempre tiende a, lo comenzamos creo que la última vez que estuviste con nosotros, a echarle la culpa efectivamente a las políticas públicas, que esto acá, un sinfín de otras cosas, pero también hay cargas culturales, hay modos de vida que probablemente es lo que más cueste sobrepasar o de cierta manera sobrellevar. Creo que efectivamente aquí tiene que ver con el hecho de cómo nos comportamos, cómo nos movemos y un sinfín de cosas también ligadas a la vida moderna. Hoy día la comodidad, y no le estoy echando la culpa a eso, pero la comodidad hoy en día es un factor sustancial probablemente de nuestra forma de vida, que tenga que ver quizás con voy a andar mejor en vehículo a caminar, o voy a quizá tomar el hecho de que puedo trabajar desde la casa. Hay un sinfín de cosas, pero siento yo que efectivamente son las nuevas generaciones hoy en día las que tienen que venir quizás con esa carga ligada al hecho a
distribuir probablemente la información que hoy en día tienen respecto de cómo vamos a querer que nuestros niños sean el día de mañana. Y aquí también insisto en el concepto de la conjugación entre las políticas públicas, la realidad del país, sobre todo también un poco la importancia que le imponga de cierta manera la crianza desde los hogares. Entonces, insisto, yo creo que son muchos los factores efectivamente que están llevando a que nos transformemos en el primer país con esta sobrecarga alimentaria que a la larga trae precisamente estos valores que, insisto, yo creo que desde un punto de vista profesional y de sociedad no deberíamos por qué sentirnos orgullosos. Exactamente. De hecho, he sabido que la obesidad es una enfermedad multifactorial. Son muchos los factores que tienen que estar conjugados para que ella se produzca, sociales, culturales, genéticos, ya ambientales. Entonces, claro, son bastantes las cosas que se pueden hacer para evitarla, porque la idea es evitarla y no tratarla, llegando ya al punto de tener la enfermedad. Y por otra parte, el cambio cultural que nosotros tuvimos cuando toda la familia pasó a trabajar, es decir, madre y padre salieron al mundo laboral, todas las cosas se complicaron un poco a nivel familiar porque empezamos a tener menos tiempo para cocinar, menos tiempo para preparar, y muchas personas y todos en general, me pasa mucho en la consulta que la razón que más escucho es la falta de tiempo. Y muchas veces, en mi opinión y con la hora de trabajo que todos tenemos la cantidad de tiempo suficiente para poder cocinar en la noche, o cocinar el día domingo, o cocinar el día miércoles y el día domingo para el resto de la semana, pero nos falta también un poquito de ímpetu para hacerlo. Claro, sí. Y con eso también privilegiar los alimentos más orgánicos, que sean mucho más saludables, como tú decías, una golosina o algún producto X, no sé, una sopaipilla, finalmente puede ser muy rico al sabor de quien está acostumbrado a consumirlo a diario, pero en definitiva lo que eso te está entregando no es nada. Y cuando uno habla de alimentación, lo que tiene que hacer es justamente llenarse de los nutrientes necesarios que te dan la energía para el día a día, más allá de un sabor o de ciertos caprichos. Exacto. Y sabores que son adquiridos y que se pueden eliminar con fuerza de voluntad. Completamente adquiridos. Exactamente. Y hay naciones completas que lo han logrado y que nos superan en eso. Chile a veces se cree muy desarrollado, la verdad que está a años luz de lograr ese desarrollo comparado a otros lugares. Pero fíjate que también este es un punto de inflexión súper importante al respecto de cómo nos comportamos socialmente, porque no hay que olvidar que efectivamente en la década del 70-80, 70 fundamentalmente, principios de los 80, pasamos a ser una sociedad con niños con desnutrición. Y hoy día efectivamente estamos hablando de niños con sobrenutrición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, pero también uno tiene que entender que, quizás la información que manejamos hoy día no es la misma que manejábamos hace tiempo atrás. Y yo de aquí tampoco quiero culpar a los gobiernos, a los presidentes o a los ministros de salud. Pero efectivamente hay tesis a nivel mundial que efectivamente determinan de que los países efectivamente tienen que hacer círculos para entender un poco cuál es el desarrollo un poco de su propia salud pública. Porque yo creo que efectivamente en la década del 70, y con esto no estoy justificando absolutamente nada, pero ponte tú a lo mejor todas las cosas permitidas que se hicieron efectivamente para que la gente tuviera acceso a la alimentación, que efectivamente se generó un descontrol de tal manera que hoy en día estamos con estos problemas de sobrenutrición. Ahora estamos con la contraparte. ¿Qué hacemos efectivamente para que la población no siga en este camino de sobrenutrición para llegar a lo que hemos hablado ya de un tiempo a esta parte? El nivel de la obesidad, del sedentarismo, los problemas cardiovasculares, etcétera, que es un sinfín de cosas. Yo siento que efectivamente es triste que a lo mejor suceda esto, pero yo creo que las políticas hoy día van funcionando hacia ese caminar, pero aquí también la responsabilidad primaria también es de nosotros, por lo que nosotros vamos a asumir al respecto de todo lo que nos puedan decir, porque a lo mejor nos van a poner los sellos y vamos a alegar por los sellos el día de mañana, que a lo mejor tenemos que tomarnos más agua y en realidad somos malos palados. Entonces la contraparte, que somos nosotros, tiene una responsabilidad también muy importante. Y ojo, sigue quedando la libertad del ser humano, pero uno tiene que entender que efectivamente está en juego la salud, y ese es un tema que efectivamente quizás ahora no lo entendamos, pero el día de mañana, cuando tengamos ya ciertas dolencias físicas o algunas situaciones de salud, se repite el patrón. O sea, ¿por qué no hicimos algo antes cuando lo pudimos haber hecho? Vienen los arrepentimientos después de que tuvimos un periodo en que se nos entregó la información, nos dieron los conocimientos para poder tomar la decisión, y uno así no lo hicimos.
Camila, hablemos de alergias e intolerancia. ¿Por qué ocurren? ¿Son condiciones que algunas personas pueden adquirir durante su vida o vienen con el nacimiento, son heredadas? ¿Cómo funciona eso? Las alergias y las intolerancias son enfermedades diferentes, ¿ya? Una alergia puede estar dada por cualquier cosa, ¿ya? Yo les voy a hablar acerca de la alergia alimentaria. Para que ésta se produzca tiene que haber un alérgeno, es decir, un elemento, una sustancia superficial a la piel que uno inhale, que uno consuma, que nuestro cuerpo no reconozca por X motivo. ¿Ya? Al no reconocerla va a iniciar un proceso proinflamatorio con ciertas inmunoglobulinas y de inmediato nosotros vamos a tener una reacción. Vamos a tornarnos con la piel roja, vamos a empezar a estornudar, vamos a empezar a lagrimear o nos va a dar un shock anafiláctico que significa que no vamos a poder respirar. ¿Ya? Es lo más grave. Exacto, lo más grave. Esa descripción corresponde a una alergia. Ya sabemos que es de cualquier tipo, no solo alimentaria. Por otra parte, nosotros también tenemos las intolerancias del tipo alimentario. Uno de lo que más he escuchado, intolerante a la lactosa. Exacto. Lo que más he escuchado eso. La intolerancia a la lactosa es de las más conocidas, no necesariamente la más común. ¿Ya? Significa que cuando nosotros consumimos una serie de nutrientes, algunos de ellos por una carga autoinmune genética, no lo podemos reconocer y nos genera alteraciones en las vellosidades y problemas gastrointestinales, vómitos, diarreas, inflamación, ya suena en la guata, digamos, lo más normal que puede llegar a suceder. Disculpa, Rocío, lo que pasa es que me parece interesante un poco analizar esto porque, a ver, uno puede genéticamente venir predispuesto a eso por parte a lo mejor del papá, la mamá, los abuelos, etcétera. Sí. Pero puede pasar que efectivamente a lo mejor uno con el transcurso del tiempo, te lo explico, ya yo desde los 0 años hasta los 24 nunca tuve nada, pero ya a los 25 me di cuenta que había algo que me generaba, sí, conscientemente o inconscientemente. Puede surgir pasar de las dos maneras. De hecho, las alergias deberían darse durante los primeros años de vida, pero no siempre es así. Hay personas que hacen una alergia en la edad adulta, en la adultez mayor, ¿ya? Lo mismo pasa con las intolerancias. Se ve mucho en los adultos mayores que a lo largo de toda su vida consumieron leche, sin embargo, durante la vida adulta consumieron muy poca y al finalizar, cuando ya son adultos mayores, todos los productos que tienen lactosa les generan malestar. Estas enfermedades se ven por lo general en los primeros años de vida, pero ya está descubierto, digamos, que pueden aparecer en cualquier momento de nuestro desarrollo. Como iba diciendo, la principal diferencia que tienen las alergias y las intolerancias es que las alergias pueden producir la muerte si nosotros consumimos este alérgeno. Por otra parte, no una intolerancia. La intolerancia solamente nos va a generar un malestar intenso, gástrico principalmente, ¿ya? Y de ahí no vamos a pasar. Esa es la principal diferencia. ¿Cuáles son los más comunes? La alergia a la proteína de la leche de vaca, la alergia alimentaria más común, más conocida, y las intolerancias son intolerancia al gluten o enfermedad celíaca y intolerancia a la lactosa. Ya, eso es como lo más común. Yo por eso te lo planteo, porque más común y conocido. Por lo general, claro, uno a veces tiende a compartir con gente que dice, no, lo que pasa es que yo soy intolerante a la lactosa, entonces busca leche que no tenga lactosa y ese tipo de cosas. Porque le genera rechazo, no sé, las y nueces, los celíacos también, almendras, la miel. De hecho, los alimentos más alérgenos, que son los que se tienen que dar a más avanzada edad del niño, es decir, no a los 6 meses, cuando recién empieza la primera comida, que es el almuerzo, son los huevos, los lácteos, algunos cereales, el maní o algunos frutos secos, mariscos, moluscos principalmente, son los alimentos más alérgenos y que nosotros tenemos que controlar el consumo de un niño. Pero ¿cómo podemos detectar eso en una persona? Porque comió algo y tuvo esa reacción, porque tengo entendido que hoy en día también existe esta posibilidad de los test cutáneos, efectivamente. Exacto. Donde te dicen tú eres propenso a esto. Exacto, pero si nosotros no tenemos una sintomatología, rara vez vamos a realizarnos un test cutáneo. Previamente tenemos que consumir algún alimento, sentirnos con malestar, asociar
primero a que cuando consumimos leche, por ejemplo, sentimos una inflamación. No, yo consumo leche y me da diarrea, consumo leche y me inflamo, estoy toda la tarde inflamada. Y eso ya da alerta de una posible intolerancia a la lactosa, por ejemplo. Lo mismo pasa con la leche y con los demás productos. Esto se da principalmente de la alergia en bebés, en recién nacidos. Entonces, el recién nacido, la mamá le puso el pecho a la boca, tomó leche y se enronchó entero, le dio una alergia gigante, se puso completamente roja su carita. Eso nos debería llevar a pensar que este niño tiene algún tipo de alergia alimentaria, ¿ya? Porque los nutrientes y los alimentos que la mamá consumió se pasan a través de su leche. Y si la mamá durante todo el embarazo, porque no había ningún antecedente y tampoco tiene por qué hacerlo, consumió productos lácteos, su leche tiene esta proteína que produce la alergia y el niño reaccionó. Camila, ¿qué pasa con ciertos alimentos que pueden generar a lo mejor no una intolerancia o una alergia, pero sí algunos síntomas que pueden ser previos a eso, como una hinchazón, exceso de eructos, malestar, dolor, punzada? No sé, alguna vez he escuchado que el repollo, la lechuga, el choclo pueden llegar a hinchar mucho a una persona, lo mismo con la sandía. Exacto. Hay alimentos que a la mayor cantidad de la población le generan inflamación o le generan flatulencias, ¿ya? Y son alimentos que están principalmente ligados a, se llaman crucíferas, y ahí entra el brócoli, el repollo, todos los tipos de repollo, bruselas, rabanito, el coliflor, ¿ya? La mayoría de la gente, o las legumbres por su ollejo, o el choclo, las habas por su ollejo, ya tienen mayor cantidad de fibra y generan inflamación. Ahora, está muy de moda el síndrome de intestino irritable, ¿ya? La mayoría que no es colon irritable. No es colon irritable. La mayor cantidad de la gente, el síndrome de intestino irritable, lo presenta cuando tiene trabajos muy demandantes o están en la universidad y se sienten muy presionados. En realidad, en cualquier ámbito de la vida que la persona se sienta muy estresada, muy preocupada. Pero eso puede estar ligado más al sistema nervioso, más que probablemente al tema de la alimentación. Ambos. O puede ser ambos. Están ambos, ¿ya? Porque la persona, por ejemplo, un síndrome de, incluso un colon irritable, el colon irritable está completamente ligado con el nivel de estrés que tenga la persona. La persona puede tener colon irritable y comer perfectamente papas fritas y no le hizo nada, pero si está en periodo de crisis, come pan con mantequilla y le va a sentar mal. Y eso es muy individual. Nosotros como profesionales tenemos que tratar de determinar a través simplemente de la prueba, de la entrega y no entrega del alimento, cuál es el que esa persona tolera para su colon irritable, porque es muy personal. Claro, lo del intestino me llamó la atención también, porque generalmente uno escucha lo del colon irritable. Exacto. Pero lo del intestino, porque detallemos un poco más. Ya, el síndrome de intestino irritable, como ya dije en qué persona se da, y se produce con cualquier tipo de alimento. Y también tiene periodos de crisis. Ya, funcionan bastante parecidos. Y no tiene que ver muchas veces con... a ver, yo ocupé tiempo atrás un concepto de la carga cultural que uno tiene al momento de alimentarse, porque a veces tú puedes estar comiendo bajo una doctrina alimentaria, me explico. Estás acostumbrada como cocina tu mamá en la casa y efectivamente, y llegas a otro lado y estás comiendo lo mismo, pero lo preparan de otra manera y eso te genera también cierta distorsión probablemente estomacal, que no necesariamente tiene que ver con lo que estamos hablando, sino que a veces tiene que ver con la cantidad de aliños, con la cantidad de sal o la mezcla también de alimentos que muchas veces uno podría entrar a confundir, que a lo mejor algo me está haciendo mal, pero a veces no es eso, sino que efectivamente puede ser la cruza de alimentos. Tiene que ver quizás uno con conocerse, creo que es un dato importante, porque yo creo que no hay gente que diga al contrario de que, porque ahí llega a cierta etapa en la vida que uno dice, o tú sabes lo que te hace mal, y uno descubre, pero eso puede ser necesariamente intolerante a algo, o puede ser quizás el hecho de que tengo alguna sintomatología de algo y no me he dado cuenta. Lo que tú mencionabas acerca de la cocina familiar, no, porque tú vienes de toda tu vida consumiendo ciertos productos preparados de cierta manera con cierta carga de aliño. Si vas a un restaurante o vas a la casa de cualquier persona, digamos, y te sirven algo con mucho ají, con mucha pimienta, con mucho merquén, obviamente vas a tener una reacción, o algo muy frito vas a reaccionar, pero no necesariamente significa que tú eres intolerante o alérgico a ese producto. Pero podría recordemos la sintomatología de la alergia y de la intolerancia, son súper diferentes. Reacción inmediata tiene la alergia, choque anafiláctico puede causar la muerte. Lo más común es enroncharse.
Es muy variada la sintomatología, incluso cambia con la edad. Los niños, los bebés recién nacidos lo presentan de una forma, los adolescentes de otra, los adultos mayores. Es muy variada, ¿ya? Pero puede pasar también dentro de ese riesgo, entre comillas, de, no sé, pruebas un marisco o alguna comida, algo exótica que tenga algún condimento por primera vez sin saber que tiene esa alergia, y en ese momento se desata. Exacto, en ese momento se desata la sintomatología. Puede ser un síntoma leve, como que te pongas roja, que te lagrimes, que principalmente sarpullido. Y el síntoma más terrible puede ser choque anafiláctico, que tú no puedas respirar, que no haya Por eso cuando nosotros llegamos a los lugares es muy importante saber dónde están los servicios de urgencia. En caso de cualquier emergencia, saber a dónde llevar a la persona, ¿ya? Y tú no sabes dónde está ese lugar y no hay nadie que te pueda ayudar, te muere ahogada. Es un punto importante porque, a ver, ojalá nunca a nadie le ocurra eso, pero puede también darse una circunstancia que tú puedes salir con alguien, puedes ir a algún lugar y te puede pasar necesariamente. Sobre todo cuando se sale con niños. Sí, entonces, o sea, lo más importante, me imagino que en este caso es ir rápidamente a un servicio de urgencia. Lo más importante. Lo más importante. Pero si quizás estuviéramos a X distancia de un servicio de urgencia, no hay nada que podamos hacer nosotros al respecto. Si no tenemos la medicación, no, porque eso se trata con medicación. ¿Ya? Digamos, la sintomatología más grave, que es el shock anafiláctico. Claro, se trata solo con medicación. Puede varios componentes que pueden ser puede tocarte simplemente que tú seas muy alérgico y consumas el producto y tengas esa reacción, o comas mucha cantidad y tengas esa reacción. Camila, ¿y hay gente que pueda tener alguna intolerancia y la esté obviando? Sí. De hecho, en mi opinión pasa bastante, porque la intolerancia, las personas siempre saben qué alimento les cae el malestar. ¿Ya? Hay muchos tipos de intolerancia. Hay intolerancia a la fructosa, a la lactosa, a ciertas proteínas, a ciertos azúcares. Entonces, que están en varios productos y al final las personas no saben qué es lo que pueden y no pueden consumir porque no han visto gastroenterólogos. Bueno, yo creo que mucha gente podrá hacer el ejercicio de que tú te encuentras en la vida con gente, no, o sea, lo que pasa es que yo no como eso porque me cae mal, sabe algo a la gente. Sí. Pero con tema de las alergias probablemente a lo mejor puede que te haya pasado algo a lo mejor muy leve y a lo mejor lo pasaste como una reacción propia como de la alimentación. Yo en lo personal nunca me he encontrado con alguien que le haya pasado algo así como tan drástico de que efectivamente, bueno, me acordé aquí de una película, yo siempre asocio las cosas con películas, pero por ejemplo Hitch, experto en seducción, cuando come algo y se hincha completo la cara. Nunca me he encontrado con alguien que le pase algo así. De hecho, yo también te voy a decir una película, el papá genial, parece que se llama, que sale en La Roca y tiene una niñita que se alérgica a las nueces y el postre tiene nueces y tiene que partir con la niñita al hospital de inmediato porque ella ya no podía respirar. Sí, ahí hay un caso como extremo. Pero yo creo que puede pasar. Sí, puede pasar, pero yo creo que es importante un poco lo que conversamos en términos súper prácticos de entender hartas dimensiones que tiene esto. En primer lugar, efectivamente, yo creo que una condicionante importante de nosotros mismos es el reconocer qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos hace bien y qué nos hace mal. Eso yo creo que todo el mundo, de cierta manera, a grandes rasgos lo sabe. Y por ahí, efectivamente, si tienes alguna duda al respecto de algo que tú comes y te provoca cierta picazón y alguna cosa, ya eso es como una alarma de a lo mejor que algo estás comiendo o algún ingrediente de algún alimento te está provocando algo. Exacto. Eso, y personas que todo les cae mal. Hay personas que lo que coman se inflaman, se sienten mal, tienen diarrea un periodo, después otro periodo tienen estreñimiento. Esos son alertas, ¿ya? Alertas para visitar a un especialista. ¿Qué especialista hay que visitar en el caso de sentir sintomatología como esta? Un gastroenterólogo que haga toda la cadena de exámenes necesarios para determinar cuál es tu diagnóstico y de esa forma esa persona pueda recibir un tratamiento nutricional. Pero muchas personas pueden estar incluso generando una enfermedad mayor y súper compleja que se puede detectar a tiempo si hacen juicio al malestar. Así que por favor el llamado es a no automedicarse, a no autotratarse, a verse con un profesional porque son cosas graves, son enfermedades graves. Oye, lo que te quería preguntar, porque tú lo has tocado en dos, bueno, lo hemos conversado acá dentro de esta entrevista, me imagino que es normal que ciertos alimentos provocan ciertas flatulencias. Exacto. Ya, pero no es normal que si comes algún alimento que no debería provocarte flatulencia te la provoque. Eso también puede ser una sintomatología o puede depender un poco del organismo de la persona, porque los organismos tampoco son iguales. Exacto.
Es bastante variado, la verdad. Yo esperaría que un producto, que si esa persona en ocasiones repetidas consume un producto que se conoce y que se sabe que no debería generar flatulencia, por ejemplo, y le produce flatulencia, le produce estreñimiento, tiene un síntoma determinado y ya lo tiene probado, se dirija a un especialista. Bueno, yo creo que es bien interesante lo que hablamos en términos generales sobre las alergias y las intolerancias alimentarias, pero yo creo que como hacemos el ejercicio con todos los profesionales de la salud, siempre es importante que frente a una duda consulten. Yo creo que eso es lo mejor que uno puede hacer porque... Y no es normal sentirse mal. No, exacto. Y lo otro afecta mucho pasa, la calidad de vida, en la vida social, en la vida familiar, y eso no es lo que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener una vida completamente normal, sí. Y para eso tenemos que visitar un especialista en el caso de presentar ciertas alarmas que nos lleven a disminuir nuestra calidad de vida. Oye, lo otro que me salta la duda al respecto es en relación al estreñimiento, porque yo creo que también hay mucha gente, esto uno lo asocia más con el tema de las mujeres. Sí, es más común en las mujeres. Las mujeres sucede que sería un tema quizás que podríamos tratar más adelante. Pero lo otro que también quería decir, y suele pasar también, es que a veces uno dice, no, o sea, que a mí me pasaba eso y tómate estas pastillas. O de repente tú vas por ahí. No, medicarse. Por eso, porque yo creo que eso también es el mensaje. No estamos acá prohibiéndole ningún tipo de cosas. No. Pero por lo general siempre se recomienda que los casos son muy distintos uno del otro. Porque a lo mejor tu manera de alimentarte no te va a afectar en nada si vas a otro lugar, pero sí a lo mejor combina un par de elementos te puede afectar, y ahí creo que es importante acercarse a los profesionales, porque ahí te van a guiar y te van a decir efectivamente qué es lo que te pasa y cómo puedes solucionar eso en el caso que te podría pasar algo más grave. Gracias, que ojalá Camila. No te pase.